dopa por la descarboxilasa a dar dopamina. Este es un neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso, ¿ve? Y una vez formada la dopamina, entra en la vesícula de la célula, de la médula adrenal o de las neuronas, ¿verdad? Donde se convierte en noradrenalina. Hasta aquí llegaría la neurona. Ya en la médula vamos a sintetizar la adrenalina, también conocida como epinefrina. Estas catecolaminas actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y también como hormonas en el torrente sanguíneo y influyen mucho en los cambios fisiológicos, preparan el cuerpo para la actividad física o si no, para la huida. Cuando uno tiene estrés o lo asustan, entonces sale corriendo, lo que se dispara automáticamente es simpático, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, y eso hace que tengamos energía para seguir corriendo, ¿no? Entonces, la adrenalina se puede unir a estimular a receptores, se une a receptores que pueden ser alfa y beta adrenérgicos en varios tejidos. Los receptores de la adrenalina son alfa y beta adrenérgicos. Por ejemplo, los efectos beta adrenérgicos están asociados con incremento de la anilatociclasa y por eso aumenta el AMP cíclico. Y un aumento de la AMP cíclico, ¿verdad?, llevaría a efectos bioquímicos porque se activa la proteína quinasa y da los efectos bioquímicos de la adrenalina. Vámonos al músculo, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa en el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo. En el músculo, por ejemplo, la adrenalina lo que hace es que degrada el glucógeno y activa la glucogenólisis. Por lo tanto, va a aumentar la glucosa, para aumentar la glucosa sanguínea como resultado de la proteína quinasa. Si nos vamos también en el mismo músculo, como está activada la glucógeno fosforilasa, se inhibe la glucógeno sintetasa, de modo que no se puede estar sintetizando glucógeno, sino más bien se está degradando el glucógeno. En el corazón, por ejemplo, más aquí abajo, en el corazón, lo que hace la adrenalina es que aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso aumenta el gasto cardíaco, te sube la presión arterial. Y en el tejido adiposo, lo que hace es lipólisis. En el tejido adiposo lo que hace es lipólisis. En el tejido adiposo, eso es en resumen lo que hace la adrenalina. En el tejido adiposo, lipólisis. En el músculo, glucogenólisis. En el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces aumenta el gasto cardíaco. La vida media es muy corta, de unos minutos, circulan por la sangre y el mecanismo de inhibición de la catecolamina es de recaptación, ya lo vamos a ver más adelante, que participa la MAO y la CON. Y, por ejemplo, estas catecolaminas, como son sobre todo vasoconstrictores, la dopamina específicamente se utiliza mucho en medicina, para también en distintas afecciones alérgicas como el asma bronquial. Se utilizan, por ejemplo, la adrenalina. Ya no se utiliza. La adrenalina para asma bronquial y la dopamina para aumentar la frecuencia cardíaca. Comentaba anteriormente que ellas se inactivan, ya sea por desaminación o por metilación, y entonces aquí vemos que se oxida y entonces tenemos la enzima que se llama monoamina oxidasa, que es la MAO, la que está en rojo, y la otra enzima muy famosa es la CON, catecol ortometiltransferasa. Al final, producto del catabolismo de la MAO y la CON, lo que vamos a tener es que se están inactivando las catecolaminas que se conjugan con el ácido glucurónico y el sulfato, y de esa manera pues son excretados en la orina. Y también se liberan inalterados algunos de ellos. Ya vamos a ver el producto final de él. Entonces aquí tenemos la tirosina, por ejemplo, dando dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, mira, aquí tengo la catecol ortometiltransferasa, aquí tengo la MAO, aquí tengo la CON, la MAO, y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que recuerden es que la MAO y la CON, esas dos enzimas, una que oxida y la otra metila, son las que inactivan a la catecolamina, y como producto final tenemos el ácido vanilmandélico. Este ácido vanilmandélico lo podemos medir en orina para detectar sobre todo en los tumores del feocromocitoma que provocan hipertensión esencial. Entonces se mide ese ácido vanilmandélico en orina. Eso es en la médula. En la corteza, ¿qué pasa? En la corteza vamos a sintetizar dos grandes
grupos, como son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Miren, mineralocorticoides, el prototipo es la aldosterona, y los glucocorticoides tenemos el cortisol, pero también está la corticosterona. Pero más que todo el cortisol, ¿no? Y con el corticoide la aldosterona. Entonces, los tejidos que sintetizan hormonas esteroideas producen una gran variedad de intermediarios. Algunos de ellos presentan acción hormonal, pero solo los principales productos son los segregados a las cantidades consideradas. Y vamos a ver que se sintetizan a partir del colesterol. Aquí tiene que ver el AMP cíclico. Y en este proceso se cortan las cadenas laterales de 8 a 2 carbonos y se introducen funciones oxigenadas. El proceso requiere NADPH y oxígeno. Vamos a ver acá, con calma. Esta estructura que tiene 27 carbonos es el colesterol, y por acción de estas enzimas que están acá, vamos a sintetizarme por las 3 vías. Las 3 vías, aquí tengo yo la zona fascicular, la zona glomerulosa y la zona reticular. Estas son las 3 zonas que tiene la corteza suprarrenal. Estas son las 3 zonas que tiene la corteza suprarrenal. En la misma enzima de origen a pregnenolona. Pregnenolona. Y por una 17 hidroxilasa, por ejemplo, en la zona reticular tengo 17 hidroxipregnenolona. Mientras que la pregnenolona por una isomerasa da progesterona, aquí también da progesterona por isomerasa, y por una 17 hidroxilasa tengo 17 hidroxipregnenolona, igualito que esta que tengo acá, ¿ya? Por una 17 hidroxilasa. Pero si nos vamos hacia abajo, siempre la isomerasa, pues entonces va a producir pregnenolona y progesterona. Y aquí tengo la 21, esta que está acá, pero vámonos directamente. La 17 hidroxiprogesterona va a dar cortisol. La progesterona te va a dar corticosterona porque provoca 11-desoxicorticosterona, sintetiza. En la zona glomerulosa tenemos pregnenolona también. Pasamos a progesterona, que es un isómero de la pregnenolona. Mire, este es un isómero, por eso se llama isomerasa. Y al final, la corticosterona va a dar aldosterona. La corticosterona va a dar aldosterona. Y por este lado, de la zona reticular, tengo pregnenolona, por una 17 hidroxi, pregnenolona me va a dar 17 hidroxipregnenolona, y tengo el DHEA. Esto ocurre, hasta acá, esta síntesis en la suprarrenal, Estos son los 17, los andrógenos que sintetizan la suprarrenal. Estos son los mineralocorticoides que sintetiza la zona glomerulosa, la suprarrenal, y estos son el cortisol que lo sintetiza la zona fascicular. Entonces, vamos a ver acá. Glucocorticoide, el cortisol, mineralocorticoide, la aldosterona. Y arriba tenemos la corticosterona. Entonces, lo importante es recordar que la zona fasciculada va a dar cortisol, la zona glomerulosa va a dar aldosterona, y la zona reticular va a dar esta que está acá, androstenediona. Que este es un andrógeno. Este es un mineralocorticoide, y este es un glucocorticoide. Estos dos son glucocorticoides, los que estoy señalando ahorita. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se secretan y se regulan en el eje del hipotálamo hipófisis? Miren, el CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, se libera cuando cuando usted esté estresada, cuando cualquier causa del estrés hace que se libere la CRH. La CRH libera ACTH en la adenohipófisis, y la ACTH viene de la corteza suprarrenal, y en la zona fasciculada va a liberar el cortisol. El exceso de cortisol, mire, se inhibe por retroalimentación de asa corta y de asa larga, ¿no? Retroalimentación negativa de asa larga, ¿ya? Pero también aquí sería de asa corta. Entonces, el exceso de cortisol va a inhibir la liberación del mismo. También el cortisol tiene un ritmo de secreción circadiano,
Y se dan cuenta que el cortisol se toma, cuando venga al laboratorio, lo vamos a ver el otro semestre, que el cortisol se sintetiza, se sintetiza en forma cíclica. Por ejemplo, a las 8 de la mañana es el pico máximo, a las 4 de la tarde baja a la mitad y a las 10 de la noche casi también estamos volando, la concentración está bastante baja. La concentración va a estar bastante baja. Entonces tenemos aquí cortisol, los efectos con el sistema inmunológico, porque disminuye la función, suprime la función inmune. A nivel de hígado hace gluconeogénesis, al nivel de músculo hace proteólisis, mira, hay catabolismo, y el de tejido adiposo hace lipólisis. Esos son los tres efectos que hace el cortisol. El cortisol entonces promueve la gluconeogénesis, mire qué hiperglicemiante, produce la degradación de las proteínas, produce balance negativo de calcio, te provoca osteoporosis. La gente que usa mucho corticoide va a tener osteoporosis, aumenta la lipólisis y también suprime el sistema inmunitario. Estos son los 5 grandes efectos que produce el cortisol. Hablando ya del efecto inmunosupresor del cortisol, evita la liberación de citocina, la producción de anticuerpos, inhibe la respuesta inflamatoria. Ahorita con el COVID, el uso de cortisol te inhibe lo que es esa liberación de citocina y entonces te va a proteger de todo esto que está acá, ¿no? El cortisol, cuando te aplican corticoide en el tratamiento por el COVID. ¿Qué hacen ellos? Bueno, recuerden que son glucocorticoides, tienen una acción hiperglicemiante, tiene un efecto antagónico con la insulina, aquí lo dice, ¿eh? Antagónico con la insulina. Aumenta la glucólisis, los ácidos grasos porque es lipolítica, y como es proteólisis también aumenta la homeostasis circulante, ¿verdad? En los tejidos periféricos, está hablando músculo, tejido y tejido linfoide, los esteroides estimulan los procesos catabólicos, lipólisis, proteólisis y también aquí, digamos, adiposo es lipólisis, en el músculo es proteólisis y también inmunosupresor, efecto catabólico, ¿no? Ok. Ya dijimos que la degradación de proteína está aumentada y en el tejido adiposo tenemos que está aumentado, ¿qué cosa? La lipólisis. En el tejido adiposo la lipólisis. En el hígado, la síntesis de proteína, la gluconeogénesis, la función de formación de glucógeno y de producción de urea están aumentadas. Pues recuerden que hay gluconeogénesis. Hay gluconeogénesis. Entonces, los ácidos grasos y aminoácidos que fueron movilizados al tejido periférico son convertidos a glucosa. Aquellos aminoácidos que venían de los tejidos periféricos llegan al hígado y ahí tenemos lo que es aumento de la glucosa por gluconeogénesis. Vemos que también los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio, disminuye la síntesis y secreción de prostaglandina específica, en parte debido a que el cortisol inhibe la síntesis de prostaglandina, por eso es que tiene efecto antiinflamatorio. Inmunosupresivo, ya lo dijimos, ¿no? Decrece la respuesta inmunológica asociada con infección del estado alérgico y anafilaxis. Y se usan para reprimir la información de anticuerpos en las operaciones trasplante de órganos. Cuando a la persona le hacen trasplante de órganos, de riñón, por ejemplo, le dan inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Pero también recuerden que el uso de corticoides te da aumento de la secreción de ácido clorhídrico y pexinógeno, entonces te da formación de úlceras gastrointestinales, porque inhibe la formación de algunas prostaglandinas que te protegen la mucosa gástrica, entonces corres el riesgo de que te dé gastritis, ¿no? Gastritis. También aparece miren, el uso prolongado de osteoporosis y sobre todo en las mujeres, ¿no? Y te da catarata también. O sea que es cierto que tiene muchos beneficios, pero también hay riesgo, ¿no? De catarata, de osteoporosis, ¿verdad? Gastritis por uso de corticoide.
Por tumores, hiperplasia de la corteza se produce el síndrome de Cushing. Cuando hay unos tumores o hiperplasia de la corteza suprarrenal, tendremos síndrome de Cushing. Estos pacientes que tienen síndrome de Cushing, por eso ese cortisol, tienen cara de luna y joroba de búfalo. Y hay también hipertensión, astenia y estado diabetoide. ¿Por qué? Porque el cortisol es hiperglicemiante. Ese es el síndrome de Cushing. Pero también este síndrome se puede producir cuando tenemos tratamiento prolongado con corticoides en enfermedades dérmicas o tumores malignos. Alguien que está tomando mucho corticoides también se puede andar un síndrome de Cushing, o porque otra causa es que también el mismo suprarrenal produzca cortisol. Y en la zona reticular, recuerden que se sintetizan los andrógenos que son el DHEA y el androstenediona, que en los tejidos extrarrenales son convertidos a andrógenos. Y por eso, cuando las muchachitas sintetizan mucho andrógeno, el exceso va a conducir a la masculinización de sujetos del sexo femenino. La muchachita del sexo femenino va a tener un clítoris un poquito más grande, ¿verdad? Por exceso de andrógeno. ¿Qué pasa cuando está baja la función? Y entonces tenemos la enfermedad de Addison. Cuando se destruye la corteza suprarrenal, sobre todo en el caso de la tuberculosis, enfermedad granulomatosa, o la atrofia debido a procesos de autoinmunidad, por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a tener? Hay deficiencia de la hipófisis y el hipotálamo, y entonces bajos niveles también de ACTH, te va a provocar que no hay suficiente ACTH para producir cortisol y estaría enfermedad de Addison. Entonces, en la enfermedad de Addison, el glucocorticoide y los mineralocorticoides están disminuidos. Por eso dice aquí, el cortisol y el aldosterona están disminuidos. Cortisol y aldosterona están disminuidos. ¿Cómo se va a manifestar esto? Pérdida de peso, de apetito, vómito, diarrea, dolor abdominal. Y la piel puede estar anormalmente pigmentada si la insuficiencia ha durado algún tiempo. Son piel pigmentada. Recuerde entonces, en la enfermedad de Addison no hay cortisol ni hay mineralocorticoide. No hay cortisol ni aldosterona, fundamentalmente. No hay cortisol ni aldosterona. Por lo tanto, va a tener pérdida de peso, diarrea, vómito, dolor abdominal, hipotensión. Recuerden que el Cushing te da hipertensión, entonces el Addison te da hipotensión. Como no hay también aldosterona, entonces se va a perder el sodio. No hay que retenga sodio, la aldosterona no va a trabajar, se va a deshidratar. ¿Qué hacen ahora? Pasamos a ver de los minerales. Son esteroides de 21 carbono, la aldosterona es el más potente y se sintetiza en la zona glomerulosa. ¿Qué hace este corticoide? Incrementa la absorción de sodio y cloruro por los túbulos renales, pero va a botar potasio e hidrogenión. Va a botar potasio e hidrogenión. También el magnesio, pero más bien, muchachos, creo que es sodio, y potasio e hidrogenión. Siempre que reabsorbe sodio, bota potasio, y cuando no hay suficiente potasio, entonces va a botar hidrogenión y te puede provocar una alcalosis. Entonces, el volumen de los fluidos extracelulares aumenta con la administración de los mineralocorticoides. También aumenta el volumen de sangre circulante, favoreciendo la hipertensión. Entonces, si estamos resolviendo mucho sodio con agua, vamos a tener hipertensión. Vamos a tener hipertensión. El exceso de aldosterona te va a dar hipertensión. Habíamos dicho que las suprarrenales sintetizan además algunas hormonas sexuales tipo andrógeno, que cuando esto, ¿verdad?, está en exceso conducen a la masculinización. Este es un recordatorio del anterior. Vamos a resumir de nuevo. La aldosterona reabsorbe sodio, bota potasio y hidrogenión y te puede provocar hipertensión, ¿no? Después vamos a ver que también el sistema renina-angiotensina, aldosterona, hace que se libere la aldosterona. Y ahí está, miren. Perdón. Ahí estamos. Entonces, miren, cuando los niveles de sodio están bajos en los túbulos,
Por eso iniciar aquí, ¿no? Iniciar aquí. Niveles bajos de sodio en los túbulos lo detecta la mácula densa del riñón, en el aparato yuxtaglomerular, y entonces se libera renina, y la renina actúa sobre la angiotensina, sintetizó el hígado y lo convierte en 1, en el hígado, y también el 1 va al pulmón, está acá, aquí dice pulmón, y convierte angiotensina 2. Angiotensina 2 después va a la suprarrenal, incrementa la absorción de aldosterona, incrementa la absorción de aldosterona. La aldosterona viene al riñón, a los túbulos distales y reabsorbe sodio. Por lo tanto, si hay mucho sodio, se inhibe aquí la liberación de la renina en la mácula. No hay liberación de antimodulación de renina. Tenemos un sistema renina-angiotensina. Vamos a ver cómo trabaja ahora esto. La vía media de aldosterona andará por unos 30 minutos. ¿Qué estímulos hacen que la aldosterona se libere? Uno, la ACTH. Miren, este que estoy señalando acá ahorita. La ACTH. Dos, la angiotensina 2, que ya lo vimos ahorita, el sistema renina-angiotensina, que es el más potente que este. Este es más potente. Otro, el potasio alto y el sodio bajo, que lo vieron ahorita. Sodio bajo es un estímulo. Sodio bajo es un estímulo. Potasio alto también. Entonces va a la corteza adrenal, en la zona glomerular, y se libera la aldosterona. Y la aldosterona viene a los túbulos, las células principales en los túbulos, y va a resolver sodio y a secretar potasio. Va a resolver sodio y a secretar potasio. Resolver sodio y secretar potasio. Resolver sodio y secretar potasio. Y en la célula intercalada tipo A va a aumentar la secreción de hidrogenión. Va a aumentar la secreción de hidrógeno. Entonces, ahí se está resumiendo los 4 factores, los factores que sí que estimulan la secreción de aldosterona. 1, sodio bajo, 2, potasio alto, 3, angiotensina alta, ACTH alto. O sea, solo el sodio bajo estimula la liberación. Vamos a regresar de nuevo. Ahí está. Sodio bajo. Miren, muchachos, sodio bajo, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya, ahí está, sodio bajo. La ACTH ya la miramos. Angiotensina, aquí está. Miren. Sodio bajo y angiotensina 2. Muy bien. Eso sería todo con la suprarrenal. No sé, Milagro creo que me estaba escuchando. ¿Alguien que me dice si se escucha bien? Por favor. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se escucha. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a gónadas, chicas. Ok. Vamos a pasar gónadas. Entonces vamos a hablar de ovario y vamos a hablar de testículo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, las hormonas de los ovarios, ¿no? Tenemos activina A y activina B. ¿Dónde están o actúan? En el folículo ovárico y en la hipófisis, ¿no? En el ovario y en la hipófisis. Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la activina A? Estimula la estimulación del FSH, ¿verdad? Intensifica la acción del FSH, inhibe la producción de andrógeno en la teca. Vamos a ver que las células en el ovario hay células teca y células de la granulosa. Hay células de la teca y la célula granulosa, el ovario. La célula granulosa sintetiza sobre todo progesterona y la célula de la teca testosterona, y lo vamos a ver después. Entonces, la activina inhibe la producción de andrógeno en las células de la teca. Y la activina B hace lo mismo, miren, ver activina A. ¿Recuerdan el DHA, que es el dihidroepiandrostenediona? ¿Qué se hace? Se convierte en androstenediona.
Es un precursor de la androstenediona y este después va a dar origen a testosterona. Los estrógenos. Estrógenos. En los órganos, en el ovario, pues, prácticamente, ¿no? El mecanismo de acción son los órganos sexuales del ser femenino. ¿Qué hacen? Desarrollar la característica sexual secundaria. Aumento de la destrucción de la grasa en la mujercita, aumento de presión de la glándula mamaria, aparición del vello púbico, en fin, todo lo que son las características sexuales secundarias en la femenina, en la muchachita. La progesterona, que es otro esteroide, su estructura es reproductiva con los accesorios femeninos. ¿Qué hace? Preparación del útero para la implantación del óvulo y mantiene el embarazo. La progesterona se encarga, una vez que al 7º día el cigoto llega y el blastocito llega al endometrio, se implanta y entonces la progesterona se encarga de mantener eso, se encarga de mantener el embarazo y prepara el útero para la implantación del óvulo. Prepara el útero para la implantación del óvulo y mantenimiento del embarazo. Estas son las hormonas del ovario. Perdón, estas son las hormonas estimulantes que están en el ovario. Ahora vamos a hormonas que son inhibidoras, por ejemplo, ¿no? Esta que está acá, la folestatina, inhibe la síntesis de FSH y la secreción, ¿verdad?, de la unión a la activina, ¿verdad? Inhibe la síntesis y secreción por unión a la activina. Recuerden que la activina activa, ahí está, estimula. Entonces, la folestatina, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de FSH y la secreción porque se unen a la activina. Ok. Aquí viene inhibina A. Inhibina A. ¿Qué hace la inhibina A? Inhibe la secreción. Estamos hablando del hipotálamo y ovario, ¿no? Inhibe la secreción, ¿verdad? Y estimula a la teca de la producción de andrógeno. Estimula a la teca a la producción de andrógeno. La teca, célula teca producen andrógeno y la célula de granulosa estrógeno. Voy a aclarar eso. Las células de la teca producen andrógeno en la mujercita y las células granulosas van a producir estrógeno. La relaxina, por ejemplo, que son dos cadenas polipeptídicas unidas por 2 puentes disulfuro, su sitio de acción en el útero, lo que hace es inhibe la contracción del miometrio, del útero, y esa está relajando la pelvis más que todo al momento del parto, la relaxina, ¿no? La relaxina la produce el ovario para el momento del parto, relajar la pelvis para que el parto sea, ¿verdad? Un parto con un buen fin, ¿no? Vamos al testículo. En el testículo tenemos inhibina B. Inhibina B, y la inhibina B está sintetizada en las células de Sertoli. Inhibina B en las células de la Sertoli. Inhibina B es sintetizada estamos hablando de testículo, en la célula de Sertoli. Recuerda que en la célula de Sertoli se sintetizan los espermatozoides, ¿no? Y en la célula de la testosterona. Trabaja, ¿no?, en el hipotálamo y controla la liberación de LH y FSH. La inhibina controla la liberación de FSH y LH. La testosterona, ya sabemos que lo que da es las características sexuales secundarias, desarrollo de la característica secundaria, y tiene que ver con la maduración y la función normal de todo esto. Entonces, tiene la aparición de lo que es el bigote, la voz un poquito más gruesa, la aparición de la barba, del bigote, la forma estructural de la masa magra, que es diferente de la mujercita, el mismo desarrollo de los órganos sexuales externos, van asociados con la testosterona, y vamos a ver también a la dihidrotestosterona. Ahorita de la placenta
la placenta obviamente sintetiza estrógeno y tiene que ver con los desarrollos de la tercera secundaria, ¿verdad? La placenta. Pero también recuerda que tiene con el ciclo uterino, que lo vamos a ver después. La progesterona también, preparación del útero para implantación, y es lo mismo, la progesterona en la placenta, ¿no? El mantenimiento del embarazo. Y la relaxina, que le habíamos explicado, ¿no? La placenta también inhibe la contracción, la relaxina. Pero esta que está aquí es muy importante. Esta es la gonadotropina coriónica. Gonadotropina coriónica, que hay lo que hace el sitio de acción, ¿no? Prolongación de la formación del cuerpo lúteo. Prolongación del cuerpo lúteo. Y esta es la de la prueba del embarazo. Esta es la de la prueba del embarazo. Tenemos una hormona del crecimiento que es placentario, que tiene un comportamiento similar a la hormona del crecimiento. Y tenemos el antógeno placentario. Lactógeno placentario, también llamado somatomamotropina. Aquí está una M de más, ¿verdad? Y miren que tiene un comportamiento similar a la prolactina. Comportamiento similar a la prolactina. Esta lactógeno placentario, muchachos, es la que allá por los 24 a 28 semanas de gestación se encarga de, cuando más se produce, se encarga de provocar insulinoresistencia. Insulinoresistencia. O sea que te da la diabetes gestacional. Es factor de riesgo para diabetes gestacional. Porque te va a dar insulinoresistencia. Vamos a ver cómo se sintetizan estas hormonas. Entonces, esto ya lo vimos en la clase anterior. Aquí está la desmolasa P450, que convierte el colesterol en pregnenolona. Ya, miren el 2. El 2. El 2, miren, el mismo que está acá, el 2. Es una desmolasa. El 2 que está acá también. El 2 siempre el 2. El 3, 17 beta-deshidrogenasa, 17 beta-deshidrogenasa, que está el 3. Este que está acá, para convertir en androstenediol. Y todos los cuatro que pasan esta fila acá, también son isomerasa. Entonces, recuerden que la pregnenolona por una isomerasa progesterona, yo decía que era, lo vimos el pasado, isomerasa, una isomerasa. La 17 es pregnenolona por una isomerasa va a dar progesterona. La DHEA por una isomerasa va a dar androstenediona. Y el androstenediol por una isomerasa va a dar testosterona. Por una isomerasa. Hasta ahí estamos, por una isomerasa, que es el 4. Toda la familia de los 4 son isómeros. Pregnenolona en progesterona, pregnenolona 17 a 17 progesterona y así sucesivamente. Pero el 5 es en la mujer. La testosterona por una aromatasa en el anillo A. Miren el anillo A del estradiol ya. Tenemos estradiol. ¿Verdad? Aquí la aromatasa. El estradiol. Y este 6, que está acá, de testosterona, DHA, tengo la de dihidrotestosterona. Este es muy importante. La alfa-reductasa, la 5-alfa-reductasa, la 3-alfa también lo convierte, que es el 7, miren. Aún cambia un poquito la estructura. Es una reductasa. Y tengo el androstenediol, pero el que me interesa es el DHA, que es dihidrotestosterona. Perdón, el DHT, dihidrotestosterona. Testosterona se convierte en dihidrotestosterona. Entonces, ojo, la aromatasa, la testosterona da origen por una aromatasa de estradiol y la testosterona por una reductasa da origen a dihidrotestosterona. Recuerden que androstenedionas también se sintetiza en la suprarrenal. Androstenedionas se sintetiza en la suprarrenal, que puede dar testosterona en los tejidos periféricos.
Recuerden que la androstenediona se sintetiza en el suprarrenal y puede dar por el 3, que es una deshidrogenasa. Perfectamente se pierde este OH que está acá y tengo testosterona. Bueno, andrógeno. Responsable de la formación de las gónadas masculinas ante el nacimiento. Responsable del control de las funciones sexuales, miren. Responsable del mantenimiento de características secundarias masculinas en la pubertad. Sintetizada en las células de Leydig. Las células de Leydig. Los estrógenos, aquí tenemos el estradiol, la estrona, la progesterona y el estriol. ¿Ya? Estrona con estradiol, ya lo vimos aquí. Aquí está, ¿no? Estrona con estradiol, miren. Estrona con estradiol. Y también puede dar estriol. Estos tres están juntos. Este es el estradiol y este es el estriol. El estriol aumenta enormemente en el embarazo. En el embarazo aumentan los niveles de estriol enormemente. Son secretados por la célula teca, ¿verdad? Los estrógenos. El folículo va por cuerpo lúteo de la placenta. Entonces aquí tenemos son secretados por la célula teca del folículo ovárico, cuerpo lúteo y placenta, los estrógenos. Y facilita el crecimiento de los folículos ováricos, desarrolla la característica sexual secundaria y colaboración con el control del ciclo menstrual femenino. Entonces ahora vamos a ver un poco que ya hemos visto, recuerden que vimos inhibina, vamos con el hombre. El hipotálamo libera el GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropina, y viene a la hipófisis. La hipófisis va a liberar dos hormonas. LH, miren, siempre recuerden, muchachos, LH con Leydig, y Leydig fabrica testosterona. Y también inhibina, para inhibir acá. Inhibir acá. La FSH, miren, viene de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli. Y en la célula de Sertoli va a producir espermatozoide. Aquí viene el ejemplo. Testosterona, la espermatogonia, el esperma. Aquí tiene lo del pelo, lo del músculo, todos los desarrollos secundarios, ¿no? Entonces, célula de Sertoli va a producir espermatozoide, célula de Leydig, testosterona. Obviamente que aquí también vemos cómo se sintetiza en este caso la inhibina, ¿no? La inhibina. La inhibina, recuerden, la inhibina viene de la célula de Sertoli. Inhibina, célula de Sertoli, miren. Aquí célula de Sertoli libera inhibina y es la que viene para acá. Inhibina. Y esta inhibina va a inhibir acá. Y la testosterona, pues obviamente inhibe el hipotálamo, inhibe también de la hipotálamo y también inhibe la hipófisis. De nuevo, LH, célula de Leydig, testosterona, punto. La testosterona actúa sobre el Sertoli para producir espermatozoides, características secundarias, para producir los espermatozoides. Aquí tenemos. FSH viene directamente a célula de Sertoli para producir los espermatozoides, ¿no? Y también la Sertoli produce inhibina, miren, y va a inhibir acá. Esta inhibina acá viene a inhibir acá. Esto, la inhibina, aquí sale flecha, miren, flecha, llega acá y está la inhibina. Eso es en el varón. En la mujercita, vamos a ver qué pasa en la mujercita. En la mujercita tenemos acá el mismo estímulo. GnRH, libera hipotálamo, FSH va a ovario. Y el FSH estimula obviamente el estrógeno, ¿no? Estradiol, FSH. Estamos hablando de las células tecales. LH
provoca la ovulación. El LH provoca la ovulación. Obviamente, una vez que el folículo de la ovulación provoca el óvulo, te queda llamado el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a producir, en este caso, la progesterona. La progesterona. Sobre todo la célula de la granulosa. Sobre todo la célula de la granulosa. Pero también en el folículo se libera inhibina, miren. Inhibina, que es en la célula de la granulosa, se libera inhibina. Y la inhibina va a inhibir aquí hipotálamo. Las células de la granulosa liberan inhibina, miren. Y aquí eran las células Sertoli. Entonces la célula teca va a producir testosterona y también en conjunto con la granulosa producen estrógeno. ¿Cuál es el mecanismo de la testosterona? Miren que viene la LH, viene la testosterona, entra la testosterona, se convierte aquí la 5-alfa reductasa. Recuerden, la reductasa provoca la DHT y bajan de forma diferente. Miren, se viene su receptor y van al DNA. Pero, ¿qué hace la DHT? Miren, da los órganos celulares externos y es anabólica para la masa muscular, o sea que la masa muscular aumenta con la DHT. Mientras que la testosterona regula la gonadotropina, que lo vimos, la espermatogénesis por así de Sertoli, la diferenciación sexual, que la vamos a ver ahorita, y la diferenciación del conducto de Wolff. Porque ya vamos a ver que hay conducto de Wolff y conducto de Müller. Si hay diferenciación del conducto de Wolff, entonces va a ser un varoncito, y si es el conducto de Müller va a ser mujercita. Ahí estamos. Viene el cromosoma Y, ¿verdad? Que es el organizador testicular, va al testículo, va a la célula de Sertoli, y en la célula de Sertoli se produce el factor inhibitorio del de Müller. Un inhibidor, ¿no? No puedo decir que es inhibina, pero inhibe aquí el factor de Müller y desaparece el conducto de Müller. Entonces, la célula de Leydig produce testosterona y provoca diferenciación del conducto de Wolff, daba epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales. Miren, vesículas seminales, conducto deferente y epidídimo. Mientras que la testosterona con 5-alfa reductasa convierte a dihidrotestosterona, va a los primordios comunes, el tubérculo urogenital que va a formar el glande, los pliegos urogenitales que va a formar el cuerpo del pene y la tumefacción de urogenitales que va a formar el escroto. Esto ocurre en el varoncito. De modo que el DHT, que está aquí, se encarga de formar glande, el cuerpo del pene y escroto. No es la testosterona. La testosterona es el vesículo seminal, conducto deferente y epididimo. ¿Por qué? Porque el conducto de Müller fue inhibido, acción de la célula de Sertoli. Algo tiene que ver con la inhibina acá, pero no lo vamos a profundizar. Vamos al caso de la mujercita. X, la mujercita, miren. La gonada potencial, ovario. No hay organizador testicular, por lo tanto, el conducto de Müller se va a diferenciar: trompa de falopio, útero y parte alta de la vagina. Y el primordio, miren el primordio que va a dar en el hombre da glande, cuerpo del pene y escroto, mientras que el primordio, el tubérculo urogenital, que en la mujercita es clítoris, en el hombre es glande. El pliegue urogenital, que en el hombre son el cuerpo del pene, son los labios menores. Y las tumefacciones urogenitales, que son labios mayores, en el hombre tenemos que es escroto. Entonces, en la mujercita, el labio mayor, el hombre es escroto. Labio menor, que en este caso la mujercita, va a ser en el hombre el pene, el cuerpo del pene. Y los tubérculos urogenitales, que es clítoris en la mujercita, entonces en el hombre es el glande. Esa es la diferenciación. Vamos a entrar ahora al ciclo femenino. En el lapso del tiempo vemos que la vida fértil, la mujer donde está, se prepara para el embarazo. Entonces hay un momento del tiempo que hay liberación de hormonas esteroideas que tienen un papel determinante tanto en el ovario como en la maduración del gameto femenino, que es el óvulo. Este ciclo dura aproximadamente 28 días como promedio, y el primer ciclo se conoce como menarquia y el último como menopausia. En la menarquia
hay sangrado, pero no hay ovulación. La primera regla se llama menarquia. Así como la aparición de los pezones se llama telarquia. Y la aparición del vello púbico, pubarquia. Cuando aparece el vello en la muchachita se llama pubarquia, y también en los varones. Y en los hombres telarquia. Y menarquia es la primera reglita, ¿no? La primera regla. Y el último se llama menopausia. Entonces vemos que tenemos dos ciclos. El ciclo uterino y el ciclo ovárico. Entonces, el ciclo ovárico, miren qué consiste. La fase folicular, ¿quién se encarga? La FSH y la LH. La fase ovulatoria es que el día 14 lo hace la LH, el día 14. La fase lútea lo hace la progesterona, o sea, del día 14 al día 28. Los primeros 14 días, FSH y LH. El día 14, el LH. Y los últimos 14 días, la progesterona, y también podemos decir los estrógenos, pero más que todo es progesterona. Entonces, el ciclo uterino, si se fijan, en los primeros días de sangrado, en la menstruación, ¿verdad? Que dura de 1, 4, 3 días, y de una vez que estamos con la menstruación aparece la fase proliferativa, que se encarga de eso es los estrógenos, y la fase secretora, que es la progesterona, ¿verdad? Esos son los dos ciclos. El ciclo uterino no lo confundan con el ciclo ovárico. El ciclo ovárico tiene que ver con todas las hormonas que actúan, ¿verdad? La fase folicular, la fase lútea y la fase ovulatoria, mientras que aquí hay una fase secretoria y una fase proliferativa. Prácticamente la fase proliferativa está metida también en FSH y LH, pero son los estrógenos, ¿verdad? Porque recuerden que aquí estas dos se encargan en la fase folicular de producir estrógeno y aquí hay bastante estrógeno. O sea que en la fase folicular y la fase de ovulación es estrógeno. Lo que está aquí es estrógeno y la fase lútea es progesterona, pero también hay estrógeno. Aquí lo podemos ver de nuevo. Cómo hay el estradiol. Miren, el estradiol va aumentando, que no, estamos hablando de la fase, aquí tenemos la parte de la menstruación, ¿ya? Y aquí aumenta la fase proliferativa, aquí. Y si hay sangrado, viene la fase secretora. Entonces, la fase folicular, ahí está, la fase folicular y la fase lútea, las dos. Y la otra es la fase ovulatoria. Aquí está la fase folicular, miren, los primeros 14 días, miren. Los primeros 14 días es la fase folicular. Aquí se da la ovulación y la fase lútea. Pues miren cómo la progesterona está en la fase secretora, miren, alta, sobre todo el día 21, mientras que el día 13 o 14 está el estradiol alto, que provoca una reelectroalimentación positiva porque aumenta más los niveles, miren los picos famosos de la LH para que se dé la ovulación. La que se encarga de la ovulación es la LH. Mientras que la FSH, esta rojita, la FSH, va la FSH, va la FSH, inclusive la FSH vuelve y baja, miren, baja ya en la fase lútea o la fase secretora si acaso hay sangrado, ¿no? Y lo otro que está en la parte puede entender que la temperatura aumenta medio grado. Después de la ovulación, miren, ya aquí aumenta la temperatura. El día de la ovulación aumenta la temperatura de 36, puede pasar a 30 o 36.5 a 37, pero aumenta medio grado centígrado la temperatura. Es una manera como también controlar el ciclo menstrual. ¿Ve? Aquí tenemos el efecto, por ejemplo, de todas las hormonas que estamos explicando. Aquí, miren cómo el estradiol garantiza la fase proliferativa. Aquí le decía yo es estradiol y progesterona por si acaso va a haber implantación, por si acaso hay embarazo, ¿verdad? Aquí está la fase de menstruación, miren. Aquí está la fase de menstruación. Y una vez que termina la fase de menstruación, viene la fase proliferativa. Viene la fase proliferativa y la fase secretora. La fase secretora. Esto estaríamos hablando del ciclo uterino. Fase proliferativa en ciclo uterino. Fase proliferativa y fase secretora es el ciclo uterino. Se fijan. En la fase secretora, yo le decía estrógeno y progesterona, mientras que en la fase proliferativa es estradiol. Pero ¿quién está metido aquí? FSH, 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 LH. En la ovulación, la LH, miren. Y después, ya que el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿verdad? LH. Y miren el pico alto de la LH plasmático que provoca ovulación, miren.
mientras que la FSH está bajita. Y por aquí está la detención de la hormona gonadotropina coriónica del embarazo. Miren, más o menos como el día 21. Si fue 13 que hubo la ovulación, el día está 21, se detecta el embarazo el día 7, ¿verdad? El día 7 porque aumenta la hormona esta que está acá, gonadotropina coriónica humana, que es la prueba del embarazo. Aquí podemos ver cómo el patrón de secreción de la gonadotropina a lo largo de la vida. En la infancia, la FSH es mayor que el LH. Ahí viene la parte de la pubarquia, la telarquia, esta sería telarquia, pubarquia, esto que está abajo, y si hay sangrado, menarquia. Entonces, miren aquí, todo el periodo de la reproducción está LH mayor que FSH, LH mayor que FSH, ¿no? Y en la menopausia, miren que la FSH es mayor que la LH. La FSH es mayor que el LH. Este es en la menopausia, mientras que el LH es mayor que FSH en el periodo reproductivo. Función de los estrógenos, pues desarrollo y mantenimiento de órganos de carácter femenino, progesterona, regulación del ciclo menstrual, tiene que ver con la homeostasia del calcio, mantenimiento de la masa ósea, hacer el crecimiento original del hueso en la pubertad y el cierre de la epífisis. Y la depresión mantenida de estrógeno se asocia con la pérdida del calcio, mineral óseo. Entonces hay aumento de fractura y osteoporosis. Ok, aumento de la concentración de la BSH, que es globulina fijadora de hormonas sexuales. La testosterona la disminuye, ¿verdad? A esta que está acá. Tenemos globulina fijadora de cortisol, globulina fijadora de tirotropina. Voy a repetir. Los estrógenos aumentan la concentración de esto. 3 que están acá. Solo que la testosterona lo disminuye. Los estrógenos aumentan la concentración de la globulina fijadora de hormonas sexuales, de la globulina fijadora de corticotropina y la globulina fijadora de tirotropina. En la adolescencia no hay diferencia de esto entre sexo, pero en el hombre adulto tiene la mitad de que la mujer. Tiene la mitad en el hombre. ¿Qué hacen los estrógenos? Aumentan las proteínas que fijan hierro y cobre y también tienen HDL. Mueren altos niveles de HDL que el hombre y tienden a morir menos por infarto. Ahí tenemos cómo se comporta el ciclo de la ovulación, la fase lútea, la fase folicular, para que la recuerden, el comportamiento de las hormonas. Miren la progesterona del día 21, el día más alto. El día 14 la ovulación, la LH está altísima. Y miren el pico que hace el estrógeno también el día 13. Y viene aquí la famosa, esta que está acá, la LFSH. FSH. Ahí tenemos el ciclo menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, ¿verdad? Aquí tenemos el estrógeno, ya lo vieron, la LH haciendo pico, la FSH va, la progesterona altísima que está por acá, ¿no? Y entonces aquí tenemos los primeros días, la modulación del folículo, está acá, el sangrado, ¿no? Los primeros 5 días, aquí el día 14 la ovulación, el día 21, importante, el día 21, para medir progesterona, y el día 28 hay sangrado si no hay implantación, ¿no? Entonces, el día 28, si no hay embarazo, se libera una prostaglandina F2 alfa, y esa prostaglandina F2 alfa provoca vasoconstricción, una hipoxia, y todo este tejido empieza a descamarse, ¿no? Todo este tejido empieza a descamarse, que es sangrado, por efecto de bajos niveles de progesterona, de estrógeno, y también porque la prostaglandina F2 alfa provoca vasoconstricción de todos estos tejidos que están aquí, hay hipoxia y cae el tejido. Ahí están los valores. Miren, el día 21, ojo, progesterona, estradiol, después de 200, siempre vamos en bioquímica clínica, cuando hay 200 picogramos es típico que hubo ovulación. 200 picogramos por ml es típico que hubo ovulación. Por eso trae eso. Esto aquí es 20, entre 20 y 24. Miren, entre 20 y 24 los días más altos para medir progesterona, por favor.
El día para medir FSH-LH, el día 14. Estos no los medimos en el laboratorio, pero sí todos estos nos medimos en la hormona de fertilidad, medimos FSH, LH, estradiol y progesterona. Esto lo vamos a ver en bioquímica clínica. Aquí un resumen del efecto fisiológico de la hormona esteroidea. En este caso vemos aquí en el adulto, aquí pues la mujercita, ¿verdad? Estrógeno en el adulto, la progesterona, vemos todo lo que es útero, mama, embarazo, cómo está en el embarazo y la menopausia. Cese de ovulación, se cae de la piel, osteoporosis, atrofia de mama y vagina. Y la progesterona acá, todo lo que regula. Nuestro encefalopio estimula el crecimiento para el transporte de los gametos, crecimiento y desarrollo de la implantación, la progesterona. En la vagina inhibe la cornificación inducida por los estrógenos. Pues recuerden que los estrógenos cuando están bajos provocan eso que dice atrofia aquí de la vagina. En el cerebro aumenta la consistencia del moco. Este es la mujercita, en varón. Recuerden que la testosterona da la diferenciación del conducto de Wolff, ¿ya? Y también crecimiento genitales externos. En el feto la diferenciación sexual, esto en el feto, ¿no? Y ya vamos acá ahora. En la pubertad tenemos la voz grave, el crecimiento muscular, crecimiento del vello pubiano que se llama pubarquia, el crecimiento del pene y escroto, cierre del cartílago del epífisis y huesos largos, comienza la espermatogénesis en la pubertad, y hay vello axilar. En el adulto, pues, hay pérdida de cabello, efectos anabólicos, mantenimiento del genitales externo, mantenimiento de la espermatogénesis. Prácticamente este es un resumen de lo mismo. Miren que la hidrotestosterona tiene que ver con la próstata, crecimiento de la barba, formación del sebo, en este caso con la espinilla también. El DHT, pene, escroto, uretra y próstata, DHT. Lo vamos a ver con marcadores tumorales. Vemos acá epididimo, conducto diferente de la testosterona. La testosterona de estradiol. Y el efecto del estrés sobre el hueso, testosterona sobre distribución superior de la grasa corporal, masa muscular, el eritrocito y también en el perfil de lípido. Yo creo que eso es todo. Ok, si no tienen alguna pregunta. No se desconecten para pasar la asistencia. Hola, alguien que me diga, Anthony, Sí, José. sí, Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Si no, pues este sería el tema del seminario. Creo que el seminario va a ser el 14, creo. Vamos a... Sí, este seminario creo que va a ser el 14, dijo la doctora, ¿verdad? Sí, se va a hacer el 14, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en eso. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en bioquímica clínica, si Dios nos presta vida. Hay que cuidarse con esta corona. igual, doctor. Cuídese.